Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas, son las 2:07, es hora de misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional, hasta las 4 tenemos bienvenidos. Algo que ya comenzamos en directo desde el estudio 101, en esta casa, la de la radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Rubén de Felipe, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, Rosa Rodríguez en la producción y locución, y Miguel Blanco que os habla. Un placer para todos nosotros volver a estar juntos, llenando este espacio en blanco junto a todos esos oyentes en muchas partes del mundo. Bienvenidos de nuevo. Abrimos redes sociales para vuestras preguntas y ese concurso que tenemos cada semana. 5 libros están en juego. El teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Espacio en blanco @rtv.es nuestro email. Y el Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Y además tenemos un número de WhatsApp para vuestras notas de voz desde cualquier parte del mundo, mandarnos saludos, hacernos saber que estáis ahí, 633-448816. Saludos para algunas amigas que han venido a vernos en esta ocasión desde Madrid y desde Albacete. Sois siempre bienvenidas. Y muchos temas de interés esperan hoy. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado como siempre, con la recomendación de que no os lo perdáis. Esta noche vamos en primer lugar a buscar grietas en la realidad. Extraños fenómenos que se anuncian en la literatura, en el cine, en la radio, antes de que sucedan. Un tema lleno de misterios que nos desvelará nuestro primer invitado especial. Habrá también un tiempo para las conspiraciones. Realidades que se nos ocultan, llenas de un misterio que es necesario conocer. En el programa tenemos a un experto que esta noche viene dispuesto a traer algo de luz sobre eso que se nos oculta. Terminaremos con tumbas y símbolos celtas en el país del verde infinito. Estas son las intenciones del programa de hoy. El espacio en blanco se vuelve a abrir ante ti. Nos esperan realidades ocultas dispuestas para ser descubiertas. Esas son las intenciones, eso es lo que os hemos preparado para esta noche y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado de lujo, don Carlos Canales. ¿Cómo estás? Buenas noches, muy bien.
Un placer que estés aquí con nosotros. Y para mí lo es. El otro día en Murcia no te quisimos meter al programa porque contigo hay para hacer muchos programas y sobre todo este tema que hoy vamos a tocar era mucho más amplio del tema que hoy tenemos. Por eso estás aquí y te lo agradezco. Hay alguien que dice de ti, Carlos lo sabe todo. Es un sabio del siglo XXI. Le puedes preguntar desde hacer una receta de un plato hasta cualquier otra cosa de historia o de cualquier otra cosa. Pero eres abogado. Sí, soy abogado. Un sabio del siglo XXI. ¿Eres de Cantabria? No, yo soy madrileño de 3 abuelos cántabros. 3 abuelos santaneros y padres santaneros también. He visto por ahí un sitio que eras cántabro. No, lo soy de sangre, sí, de origen. Y he vivido allí también. ¿En qué parte? En Santander Ciudad. Sí. Santander Ciudad. Yo vine en el año 90 y cuando vine conocí a una persona que te sonará. Era mi vecino de despacho y se llama Jesús Callejo. Ah, sí. Ahí nos conocimos. Y ahí empezasteis. Exacto. Y viniste por primera vez en el año 90. Al programa a hablar sí, de... el primer programa de radio que estuve en mi vida fue contigo cuando estabas en la calle de Bolivia o por ahí, en esa zona. ¿Y un libro habéis escrito? Sí, en concreto en el caso tuyo fue por seres y lugares en los que usted no cree, pero nos habías llevado ya por duendes. Y ha pasado tiempo, ¿eh? Un cuarto de siglo desde un cuarto de siglo, yo no llevo la... Bueno, este es nuestro invitado, 900-137-137, nuestro teléfono. Preparaos, que va a contar unas cosas increíblemente alucinantes, pero que están ahí. Tras esa introducción comenzamos. Nuestro próximo invitado, esta noche, nos va a iniciar en lo que él llama grietas en la realidad. Un extraño tema en el que se puede probar que lo que ocurre ya estaba escrito con años de antelación. Y argumenta que hay muchos ejemplos. En la literatura, en el cine, en los cómics, en dibujos animados. Sucesos que son anunciados mucho antes de que sucedan. Y no son simplemente profecías, son mucho más. Vayamos a descubrirlo. Yo el otro día, Carlos, cuando empezaste a contar un poco estas experiencias, que tú lo llamas cuando hay anomalías en el tiempo, cuando la realidad imita la fantasía, me quedé alucinado. ¿Qué son? ¿Qué es esto? ¿Es una profecía? ¿Es diferente? No, vamos a ver. La última vez que vine a tu programa con Miguel El Rey, pues vinimos a hablar de lo que dedico mi tiempo ahora mismo mucho, que es la historia. A escribir. Claro, entonces cuando escribes de historia, pero al mismo tiempo escribes de leyendas, tradiciones, que es mi caso, cuando empecé con Jesús Callejo, como hemos hablado, hace ya 25 años, bueno, en realidad más, porque el libro tardamos 5 años en hacerlo. Empezamos realmente en 1990. Y cuando juntas las dos cosas te das cuenta de que hay anomalías muy curiosas, muy raras. Vamos a llamar en principio coincidencias, pero las coincidencias, que es un tema muy tocado, el de las serendipias, si se trata de investigaciones científicas o temas técnicos, el de las coincidencias seriales, en el caso de las casualidades imposibles, han sido muy estudiadas, están muy trabajadas, y nadie sabe por qué se producen o por qué suceden, pero digamos que hay una literatura sobre las mismas, por lo menos notable. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy, que es de lo que hablé yo el otro día, es de algo distinto, ligeramente diferente, que es ¿qué ocurre cuando? Y ahora haré las diferencias. Lo que ocurre, lo que sucede, ya está escrito, y dices, bueno, eso es una profecía, ¿no? A ver, el profeta es una persona que se supone que tiene el don, o cree tener el don, de poder adivinar el futuro. El profeta es consciente de que él tiene visiones o fogonazos o bueno, alguna forma o algo que le permite hacer creer que lo que él va a contar le va a permitir adivinar lo que va a ocurrir. Y digo la palabra adivinar a propósito. Eso puede suceder o no, pero normalmente la profecía, aunque hay excepciones, suele tener un elemento críptico, no es tan clara. Se supone que el profeta tiene que ser interpretado por alguien que antes de que el suceso ocurra lo va a conocer, o si no, una vez pasado, alguien va a poder interpretar lo que ha pasado. Sería el caso, por ejemplo, de Nostradamus, profeta clásico, o sea, que escribe unas cuartetas en las cuales anticipa sucesos por venir que son interpretados por especialistas que creen entender lo que dice y que nunca aciertan porque siempre lo hacen a toro pasado. Pero bueno, ese sería el profeta clásico. El segundo elemento, que tampoco es lo mismo, sería la prospectiva.
La prospectiva es el análisis técnico del futuro, es decir, la gente que estudia o analiza lo que va a ocurrir y lo hace en función de conocimientos suyos. Es decir, el caso perfecto sería Toynbee, por ejemplo, historiador que llega a ciertas conclusiones, o Spengler, sobre lo que puede ocurrir en el futuro, basándote en el análisis y conocimiento de la realidad y del pasado, interpretando las conductas humanas a nivel social, a nivel de naciones, de países, de comunidades organizadas. Eso sería un trabajo, en cierto modo, técnico. Y luego hay un tercer elemento, otra tercera variante, que, como dijo un amigo mío que es editor, es casi un género literario, que son los libros revelados, es decir, las revelaciones. En la revelación hay alguien que recibe un mensaje de una entidad sobrenatural. Esa entidad sobrenatural puede ser lo que sea, puede estar interpretado como pues, a la Virgen, puede ser un ángel, puede ser un extraterrestre, lo que quieras. Entonces, el libro revelado no es obra de quien lo escribe, sino que el que lo escribe es transmisor de un mensaje. Esto que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con ninguno de estos tres. No es ni una profecía, ni una revelación, ni un caso de prospectiva. Son casos en los que alguien, una persona normal, en un momento dado, debido a su profesión o a su trabajo, es decir, no estamos hablando de que tenga intención de hacerlo, hace una creación intelectual que es suya. Esa creación puede ser un poema, puede ser una novela, puede ser una obra de teatro, puede ser una película, puede ser un programa de radio o una canción. Y lo que hace ahí tiene un mensaje que reproduce o es reproducido con exactitud asombrosa por los hechos reales en el futuro, sin que él lo pretendiera. Es decir, simplemente haciendo ese trabajo, pues adivina el futuro. Hay una pequeña variante dentro de ello. Hay algunos casos de los que vamos a ver que yo los dividiría en dos. Los que simplemente una persona haciendo una obra de creación, pues resulta que la realidad imita lo que está ya escrito en esa obra, y casos en los que el autor sí pretende hacer una obra que se desarrolle en el futuro, pero no necesariamente con la idea de adivinarlo, sino en modo ficción. Y luego esa ficción es estrictamente recogida por la realidad de una manera asombrosa, ya sea, como veremos luego, en un libro, en un dibujo, en una psicografía o en una película. Entonces, esto es un fenómeno muy raro porque normalmente se nos escapa, dado que aunque ocurre, está claro, todos los días, no lo vemos. Porque tiene que ser un hecho muy importante o muy llamativo para que alguien se fije o de repente pues encienda alguna bombillita y diga, ostras, esto yo lo he visto en alguna parte. Y te pongas a buscar y efectivamente eso que tú has visto esté ahí. En el trabajo que tú has realizado hay de este tipo de sucesos en el cine, en obras de literatura, en cómics, sí, en todo. En películas. Sí, hay absolutamente en todo. Lo que pasa que, claro, como para lo del congreso del otro día había que hacer una selección, pues bueno, elegí algunos elementos muy, muy simbólicos, bien porque el caso que reproducían era muy conocido, bien porque era una persona con especial tendencia a que lo que escribía sucediera en el futuro, sin ser un profeta, o bien porque eran especialmente llamativos y eran además poco conocidos. Algunos son más conocidos que otros, los ejemplos que puse. Algunos, por ejemplo, a mí me sorprendió en uno que podremos comentar luego, que es el de las Torres Gemelas de Mortadelo y Filemón. Es decir, que realmente yo creí que era muy conocido y vi luego allí que no lo era tanto. Y cómo se parecía a ese caso, por ejemplo. Ya que lo has nombrado, cuéntanos, que Mortadelo y Filemón salen. Sí, en 1993 hay una viñeta de Mortadelo y Filemón en la cual se ve las Torres Gemelas de Nueva York y una de las torres tiene incrustado un avión que se estrelló contra ello. ¿Qué me dices? Sí, pero claro, lo interesante de esa ilustración es que es enormemente parecida a la psicografía que hizo Solar Paravicini en 1939. Eso lo vamos a... Entonces, es realmente fascinante porque en ambos casos, incluso la disposición del avión y la toma es correcta. Es decir, de hecho, las cámaras de televisión, es decir, cuando enfocaban ardiendo las torres, apuntaban desde el mismo lugar que está reflejado en ambos, tanto en la psicografía de Paravicini como en el caso de la imagen de Mortadelo y Filemón, donde está incrustado el avión en la torre correcta, donde se tiene que incrustar el primero y a la altura a la que lo hizo. Entonces, estos detalles son evidentemente muy extraños porque alguien puede decir, bueno, ¿esto lo podía haber pensado alguien? Bueno, pues buscando un poco, ¿sabes que se había estrellado un avión contra las Torres Gemelas? ¿Sí? Se estrelló una avioneta, sí. Unos años antes se había estrellado una avioneta. Y está claro que las Torres Gemelas podían ser un objetivo de un atentado terrorista, y de hecho ya lo habían sido. Pero podía ser yo qué sé. Claro, podía ser perfectamente el Empire State o la torre o la Estatua de la Libertad, que es muy simbólica. Sí. Entonces, es curioso porque
Lo que está claro es que aunque sean elementos simbólicos, cuando la casualidad supera una determinada posibilidad o ritmo de posibilidad, pues te empieza a parecer más extraño, porque empieza a parecerte ya algo anómalo. Y sobre todo cuando se repite, no en un solo caso, sino en varios y con distancias distintas en el tiempo y con objetivos diferentes. Fíjate qué diferencia la de Paravicini, que hacía psicografías claramente donde intentaba interpretar sucesos venideros. Eso sí se parecería a lo que sería una profecía, dado que había una intencionalidad en ello, aunque no fuera tan metódica como la de un profeta que escribe o lo marca, a la de Mortadelo y Filemón, que obviamente Ibáñez no tenía ninguna pretensión de adivinar que se iban a estrellar 2 aviones contra las Torres Gemelas. Entonces, en estos casos tan curiosos, los puse como ejemplo gráfico porque era más cómodo para que la gente viera que lo que estaba contando yo antes de novelas o de libros se daba en cualquier situación, en cualquier orden de la creación humana. Lo que pasa es que lo que nos cuesta es encontrarlo, porque muchas veces aparece totalmente camuflado dentro de una obra. Yo puse un ejemplo, que te acordarás, que cité una película, que los 3 días del Cóndor, en la cual, una película que se desarrolla durante la Guerra Fría, en los años 70, un equipo de investigadores de una agencia americana se dedica a leerse todas las novelas del mundo para ver qué ideas puede tener un terrorista o el enemigo, en este caso de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, para aplicarlas contra ellos. Entonces, esto es interesante porque en algunos casos podría pensarse que alguien se ha inspirado en una novela para cometer un determinado tipo de acto. Y entonces, en ese caso, claro, la realidad imita la fantasía porque el autor el que crea la realidad ha copiado un caso. Pero ninguno de los que yo elegí eran de este tipo. Los que yo elegí se notaba claramente que era un elemento casual, que es lo que le hacía más preocupante y más peligroso. Porque te das cuenta claramente, es lo que te parece más extraño, que no había ninguna intención, que no había no solo ninguna intención, sino que además había como patrones en los hechos que dan mucho más miedo. Entonces, en todos los casos que voy a contar hoy, voy a añadir un tercer elemento, que es lo que realmente preocupa cuando lo escuchas o cuando lo lees. Lo vamos a ver si te parece, ¿vale? 2:23, 1:23 en las Islas Canarias. Este es nuestro invitado. Preparados para escuchar cosas súper sorprendentes. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos vamos a comenzar con algunas de ellas. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos con algunos ejemplos de estas grietas en la realidad. Uno de los más emblemáticos se recoge en una obra titulada Futility, una obra que escribió Morgan Robertson. En ella se cuenta la historia de un transatlántico, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte, en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton. El Titán de Robertson solo disponía de 24 botes salvavidas, que apenas tenían cabida para menos de la mitad de las 2.500 personas, pasajeros y tripulación que iban a bordo. Entre esos pasajeros se encontraban algunas de las grandes fortunas del planeta y una importante representación de lo más selecto de la alta sociedad inglesa y estadounidense. Todo esto nos parecería un guión nada original sobre el hundimiento del Titanic, si no fuera porque Robertson escribió su obra en 1898. Es decir, 14 años antes de que el 15 de abril de 1912, el Titanic, el transatlántico más grande y lujoso de la época, se hundiera en su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, tras haber chocado con un iceberg en el Atlántico Norte. Las similitudes entre uno y otro barco van más allá de lo que pueda imaginarse. ¿Tuvo una premonición Morgan Robertson? ¿Era un profeta? ¿Sabía lo que iba a ocurrir? ¿O es una grieta en la realidad? Nuestro invitado nos resuelve este misterio.
Este es el primer caso que vamos a analizar, muy conocido, o es más conocido quizás. Es muy conocido, pero luego contaré una anécdota que lo hace aún más extraño. Sí, el caso de Futility es muy conocido porque Morgan Robertson, que era un oficial de la Marina norteamericana, cuando escribe el libro, él lo hace como una obra meramente de ficción, pero está claro que él sí tenía un cierto conocimiento bastante avanzado sobre lo que eran las técnicas más modernas de construcción naval y lo que podía ser el ideal de un buque de pasajeros, de transporte de pasajeros transatlántico en la tecnología disponible a finales del 19 y principios del 20. En ese sentido, el que se adelantara a proyectos que ya existían puede ser más o menos razonable. Lo que no es razonable es la cantidad de elementos estructurales de su novela que luego fue copiado literalmente por la realidad cuando el Atlántico, cuando se hundió el Titanic al chocar con un iceberg en 1912. Si queréis, por ejemplo, cuento 3 o 4 ejemplos, sí. Y luego, que esto es muy interesante para luego debatirlo, que lo piensen los oyentes, lo que aterra más en el caso de Futility no son las coincidencias, son las diferencias. Las diferencias es lo que da miedo, porque son diferencias por elementos mínimos. Pero el hecho de que esas diferencias existan sobre elementos mínimos lo hace aún más raro, porque es como si, cuando lo hizo Robertson, se aproximara a una realidad que cambió ligeramente porque era incapaz de percibir inconscientemente lo que iba a ocurrir en todos sus detalles exactos, pero sí lo suficiente como para que los elementos que no son iguales tuvieran una carga simbólica muy fuerte. Fijaros que, a diferencia de Murcia, hoy voy a contar algunos de los ejemplos de las similitudes que no existen, es decir, donde no hay coincidencia. Fíjate que el Titán se hunde en abril al chocar. Bueno, primero, un detalle. El Titanic iba desde Southampton a Nueva York. En realidad, el Titán iba desde Nueva York hasta Liverpool. El Titán es el nombre que él Claro, da exacto. el El nombre es prácticamente igual, pero hacen el sentido inverso, el viaje. Con lo cual, desde el punto de vista técnico, el Titanic tarda más en chocar con el iceberg que en la ruta, que el Titán, puesto que choca en el estrecho de Dinamarca, más próximo a América que Europa. Bueno, dicho este pequeño detalle, ambos buques se hunden en abril en el Atlántico Norte al chocar con un iceberg, los dos por el lado estribor, cuando se encuentran a 400 millas náuticas, es decir, 740 kilómetros de Terranova. Los dos, exactamente igual. El Titán, el buque de Robertson, tiene 800 pies, que es 224 metros de largo, por 882 pies y 9 pulgadas, que son 269 metros de largo del Titanic. 2 metros de diferencia. 2 metros. La velocidad máxima del Titán son 25 nudos y la del Titanic es 22,5. Ambos tienen 3 hélices. En los dos casos no había botes salvavidas para toda la tripulación, pero en tanto que había 24 en el Titán, solamente había 16 en el Titanic, si bien el Titanic tenía otros 4 plegables, lo cual ya hacía que fueran 20, o sea, una diferencia de solo 4. Ambos casos era el mayor transatlántico a flote en el mundo, ambos daban por hecho que era insumergible, en ambos se describe como un buque de la más moderna tecnología, dotado de compartimentos estancos para evitar un hundimiento, y el Titán lleva 2.500 pasajeros, de los que muere el 50%, y el Titanic lleva 2.200, de los que murió el 50%. Obviamente, las coincidencias son brutales. Es decir, es cierto que hay algunos elementos que son ligeramente distintos. Por ejemplo, el Titán choca con el iceberg por condiciones meteorológicas adversas. Hay un temporal que le empuja a chocar, en tanto que en el Titanic eso no existe. Fue un error de navegación diferente y no había una mala mar al nivel que tiene el Titán. Es verdad que el número de personas que se salvan no es igual y que el Titán era un buque único en su clase, en tanto que el Titanic en realidad es el segundo de 3, que iban a ser iguales que él. El viaje, como he dicho, es inverso, llevan en un rumbo distinto, y en tanto que el Titán era su tercer viaje, en el caso del Titanic fue el primero. Bueno, estas ligeras diferencias, que son mínimas, hacen aún más asombroso el hecho, porque aparecen como construidas en la trama para justificar la existencia de un proceso que va a llevar en ambos casos a la destrucción del buque al golpearse con un iceberg. ¿Cómo se puede saber esto? Esto es imposible. Es decir, está claro que el nivel de coincidencias seriales que se darían en el caso de ambos libros, del libro con la realidad, es brutal, absolutamente brutal. Es decir, ni el mejor de los magos hubiera podido recrear la realidad con tanta precisión. Esto, que ya es raro en sí mismo, es sorprendente porque el caso de Futility, que por cierto fue una obra que se tradujo al castellano hace relativamente poco tiempo, hay una edición bastante reciente,
A mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y es que es una cosa que se supo relativamente rápido. A pesar de que Robertson, que se suicidó, murió parece ser que por un paro cardíaco o complicaciones cardíacas cuando tenía 53 años, unos años después del hundimiento del Titanic en 1915, plenamente consciente de que le había hecho una obra que anticipaba el futuro a la perfección. Lo que Robertson nunca fue consciente es que su última obra, la que escribió poco antes de morir, era un escritor de novelas baratas, de lo que los americanos llamaban pulp fictions, de las novelas baratitas, que se vendían. Él intentó ser un escritor de éxito, nunca lo consiguió, a pesar de que es bastante aceptable lo que escribe, son entretenidas sus libros. Pero el que más me llama a mí la atención, curiosamente, no es este, sino otro. Lo vamos a hablar. Hablamos ahora enseguida de él, pero había un detalle, había un niño que llevaba la obra de Robertson. Uno de los niños del Titanic que sobrevivió llevaba el libro de Robinson. O sea, lo que iba a ocurrir en el Titanic estaba dentro del Titanic en el momento del hundimiento. Qué curioso. O sea, había una persona que sin saberlo sabía todo lo que iba a pasar. Y además un niño, curiosamente, una persona adulta, no es un libro para niños. Entonces, es una cosa realmente fascinante porque es como un juego del destino, que es como una caja mágica en la que tú has metido dentro del barco lo que va a ocurrirle, pero nadie tiene acceso al libro guardián del secreto de lo que va a suceder, porque nadie sospecha que hay un elemento que contiene el futuro escrito dentro del barco. Joder, toda la historia de Fidelity y el Titanic es alucinante. Pero es que hay algo más. Hay un libro, ¿cómo se llama? Beyond the Spectrum. Sí, pero verás, es que hay algo más. En 1935, un carguero que navegaba por el estrecho de Dinamarca, que es lo que separa Islandia de Groenlandia, se da cuenta de que tiene peligro de impacto contra un iceberg en la zona. Afortunadamente, el capitán pudo esquivar el impacto y evitar una tragedia. Pero esta vez lo tuvo fácil, porque el capitán se llamaba Smith, como el capitán del Titanic. Había nacido el día del hundimiento del Titanic y el barco se llamaba Titanian. ¿Qué me dices? Esto es real, en 1935. Entonces, claro, cuando dos casuales de este tipo se le suma una tercera, esto es lo que llama una grieta en la realidad. Esto es algo muy raro. Es decir, es algo muy raro, pero es fácil encontrar casos de este tipo, y además los hay muchos, pero ninguno tan complejo y con tal cantidad de datos como este, que para mí es lo que le hace tan tremendamente interesante. Pero hay otro libro de Morganson, ¿no? Sí, es que Morganson muere, como he dicho, en un hotel en el año 1915, cuando Europa está ya en guerra en la Primera Guerra Mundial, pero Estados Unidos no ha entrado todavía. Y a él se le ocurre hacer un libro donde esta vez se hace un libro de anticipación. O sea, es lo que hoy llamaríamos, no es exactamente ciencia ficción, aunque podría serlo, dado que habla de armas que no existen y de condiciones geopolíticas que tampoco existían. Con lo cual, en ese sentido, sería un libro de anticipación científica, como se llamaría, que es lo que da luego el nombre en los años 50 en inglés de science fiction, ciencia ficción, y lo sería, en cierto modo, porque todo lo que está contando está pensado desde un punto de vista racional, pero es algo que todavía no ha ocurrido, pero que él piensa que puede ocurrir. Uh-huh. Sin embargo, como ya había escrito Futility, realmente esto lo convierte en un libro realmente extraño. Se llamaba Beyond the Spectrum, más allá del espectro, y lo publicó en 1914, el año que comienza la Primera Guerra Mundial. Bueno, cualquiera que haya visto la portada de la edición de Más allá del espectro ya se queda pasmado, porque dices, ostras, pero si hay un avión volando sobre barcos en 1914. Dices, bueno, ¿y qué? ¿Había aviones? ¿Ya había barcos? Sí, pero nunca había nadie usado un avión para atacar un barco en 1914. La Guerra Mundial acaba de comenzar, no había habido ningún derribo de aviones, porque todavía no combatían entre ellos. Los aviones. Primera Guerra Mundial. Sí, hablamos de la primera, hablamos del año 14. Entonces, dices, bueno, ¿y qué cuenta el libro? Pues aquí viene lo interesante. En la ficción del libro, en diciembre, bueno, es una fecha cualquiera, diciembre de 1914, Japón decide lanzar un ataque preventivo contra los Estados Unidos. ¿En dónde? En Pearl Harbor. ¿En Pearl Harbor? Sí, en las Islas Hawái, en el centro de la base naval principal americana del Pacífico. Y a continuación prevén atacar Filipinas también. Por supuesto, el ataque se prepara para que sea sorpresivo en el mes de diciembre, una mañana de domingo. Y en el ataque los japoneses utilizan máquinas voladoras, bombas brillantes que caen del cielo, y finalmente, al final del libro, Japón pierde la guerra. Y dices, ostras, ¿Japón atacó a Estados Unidos preventivamente? Sí, lo hizo. Pearl Harbor. ¿Qué eligió? Pearl Harbor. ¿Qué día eligió? Un domingo. ¿De qué mes? De diciembre. El día 7, de hecho, del año 41. ¿Te has dado cuenta de un detalle? Diciembre del 41. El libro se escribe el libro es de diciembre del 14.
Es la misma fecha, cambiado simplemente el número. Y las armas, obviamente, fueron bombas de aviación y torpedos, y los japoneses acabaron perdiendo la guerra. Por supuesto, después, el mismo momento que atacan Pearl Harbor, atacan Filipinas también. Alguien podría decir, no hay ningún caso igual. Sí, sí lo hay. Jack London, el famoso Jack London, el escritor, fue corresponsal de guerra durante la guerra ruso-japonesa, unos años antes, en 1904. Y Jack London, que era un tío observador y bastante curioso, llegó a la conclusión de que tarde o temprano, si Japón tenía éxito frente a Rusia, y todo daba a entender que lo iba a tener, y de hecho lo tuvo, acabaría haciendo lo siguiente. Eso es prospectiva. Es decir, eso es análisis político de la realidad geopolítico. Jack London consideraba que los japoneses, sin duda alguna, atacarían primero las islas alemanas del Pacífico Central, se las intentarían quitar porque Alemania era una nación débil, situada al otro lado del mundo, y aprovecharían el primer momento que tuvieran oportuno. De hecho, lo hicieron durante la Primera Guerra Mundial. Les quitaron la concesión de Tsingtao en China y atacaron las islas del Pacífico Central que habían sido españolas hasta unos años antes. Uh-huh. Es decir, las Carolinas, las Marianas, las Palau. Bueno, eso entraba dentro de lo probable, y de hecho ocurrió. Y él avanza más. Él está convencido que una vez que los japoneses hayan eliminado a sus adversarios chinos, rusos y alemanes del Pacífico, el golpe siguiente sería contra los Estados Unidos, en Filipinas y en Pearl Harbor, en Hawái. O sea, había ya algo de lógica, pero nadie llega al extremo de preverlo con la precisión que hace Robertson, y sobre todo incluyendo el factor del ataque aéreo y el mes elegido y el día elegido. Qué curioso. Nos dicen algunos oyentes que los Simpsons se han adelantado también. Es falso lo de los Simpsons. Vale, luego lo vemos. 2:37, 1:37 en las Islas Canarias. 900, 137, 137. Si queréis preguntarnos, seguimos con temas sorprendentes con Carlos Canales esta noche. Radio Nacional, el sonido que nos une. Y llegaron a estar navegando por él 365 barcazas. Este domingo recorremos una obra de ingeniería monumental, el Canal de Castilla. Nómadas, con Álvaro Soto. Una travesía por los campos de Palencia, Burgos y Valladolid. Este domingo a la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Tenemos más ejemplos de estas grietas en la realidad. La siguiente nos la trae Edgar Allan Poe. Las aventuras de Arthur Gordon Pym es la primera y única novela escrita por Edgar Allan Poe. Se publicó en el año 1837. Las aventuras de Gordon Pym es una narración sobre el viaje de dos jóvenes a bordo de un ballenero que se pierde en las tinieblas de los océanos y que cae en manos de un sector de la tripulación en un motín sangriento. Las aventuras de Arthur Gordon Pym es un clásico entre las novelas de terror. En sus páginas hay atisbos de canibalismo, mucha fantasía y presencia de seres terroríficos. Y quizás también profecías de algo que estaba a punto de ocurrir. Nuestro invitado nos desentraña este enigma. Seguimos con literatura, las aventuras de Arthur Gordon Pym. Cuéntame de qué va esta historia. Bueno, este es el ejemplo que sería, a diferencia de los de Robertson, este es el ejemplo clásico, que hay muchos, que fueron los primeros que yo conozco, los recogió en su momento, fueron recogidos más o menos en los años 60, empezó a haber una especie de recopilación de libros en los cuales había anomalías crecientes, pero que no era el objetivo del libro. Es decir, así como el caso de Robertson que acabo de citar, era evidente que pretendía contar lo que cuenta, lo que pasa es que lo acierta con una verosimilitud exagerada. En este caso no hay ninguna intención, es decir, simplemente es un hecho. En la novela ocurre lo siguiente: una goleta ballenera, la Grampus, naufraga después de una tormenta en el Atlántico Sur. Quedan 4... En la novela. Sí, claro, en la novela. Quedan 4 supervivientes abandonados a su suerte a la deriva. Cuando digo el Atlántico Sur,
la zona es muy amplia, pero digamos que sería más o menos en la zona de lo que son las Islas Malvinas. Quedan por allí abandonados a su suerte, una zona lamentablemente aislada del mundo, y no pueden más, con lo cual deciden jugar a suertes que cómo sobrevivir. Entonces deciden que lo mejor es matar a uno de los 4 y beberse su sangre y comer su carne, para de esa manera poder sobrevivir. Entonces deciden hacerlo con el tradicional sistema de la pajita más corta, y el que la saca es un grumete que se llama Richard Parker. Entonces todos los demás deciden matarle, le matan, y de esa manera consiguen ser rescatados con vida porque sobreviven gracias a que han bebido la sangre y han comido a Richard Parker. Esa es la literatura. Esto es lo que la cuenta... literatura, pero en 1884 una goleta de recreo, la Mingonet, después de una tormenta, naufragó a 1.600 millas al este, 2.575 kilómetros del Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica, o sea, muy, muy, muy cerca, relativamente, de las Islas Malvinas, es decir, una zona muy parecida a la del naufragio de la ballenera Grampus. Quedan 4 supervivientes en una balsa, de los cuales uno de los 3 está enfermo, hay una ligera diferencia, como veréis, en el Grampus no hay nadie que esté enfermo, y los otros 3 de común acuerdo deciden ahorrar el sufrimiento, deciden cargárselo y a continuación alimentarse de él bebiendo su sangre y comiendo su carne. ¿Hace falta que te diga cómo se llamaba? Sí, dímelo. Richard Parker. El mismo nombre que había dado... Y la misma circunstancia, la misma situación, exactamente igual. Entonces, claro, es decir, ¿cómo encuentras algo así entre esto? Hay miles de libros que tienen cosas parecidas, pero no las vemos porque somos incapaces de encontrarlas, no podemos. Es decir, no podemos encontrarlas salvo que la casualidad sea enorme o se dé un factor increíblemente extraño que haga que las coincidencias se unan y que sean lo suficientemente sorprendentes como para poder llamar la atención. Pero hay montones de casos en los cuales novelas ocultan hechos que luego reproducen, no la realidad, que eso sería muy fácil, sino la realidad en esquemas como este, con una precisión absoluta. Tenemos a los oyentes oliviantados. Dice, dejaos de rollos, ¿qué pasa con los Simpson? Pues que es falso. ¿Es una leyenda urbana? Sí, no, eso? es una leyenda, no, es un fake, clarísimo. A ver, lo de los Simpson famoso, teóricamente era una especie de corto que se llamaba algo así como el triunfástico, algo así, viaje de los Simpson, y bueno, salía Trump convertido en presidente, y supuestamente había sucedido algo parecido a la hija de Simpson, que aparecía como si fuera Hillary, como si fuera incluso con un collar muy parecido. Bueno, en realidad, digamos que el viaje triunfástico Lisa, de los... dicen que se llama Lisa. Pues el viaje triunfástico, algo parecido, en realidad es un corto que emitió la Fox y lo subió, en realidad, el 7 de julio del 2015, o sea, poquito menos de un mes después de que ganara, de que fuera ya designado oficialmente la candidata de Trump a la Casa Blanca. Y lo que es luego la estructura se formó, me parece que el 16 de junio del año de las elecciones, del año 15. En realidad se sabía. Entonces lo que hicieron simplemente es un pequeño montaje para luego, en el momento que Trump había ganado, como las imágenes circulaban ya por ahí, decir, fíjate, hemos sido capaces de adivinar el futuro. En realidad hacer un juego. Es verdad que los Simpson tienen un montón de pequeños guiños donde alguien podría pensar que es así, pero si alguien quiere, como no tengo ahora mismo de memoria, porque esto no estaba, digamos, previsto, pero digamos que si alguien quiere saberlo, es muy sencillo. Basta con que teclee la palabra Trump, Simpsons, fake. O sea, sí, y broma. salen los datos. Y sale perfectamente. Perfecto. Falsificación. Te sale completamente todo el desarrollo, proceso, cómo se hizo el montaje, cómo lo prepararon, las fechas, todo. Es muy fácil de encontrar. Leyenda urbana. 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Insisto con nuestro teléfono 900-137-137. Seguimos con más datos extraños de estas grietas de la realidad. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Vayamos con más autores que esconden enigmas proféticos en sus obras. El siguiente es Lester del Rey. Nadie sabe qué se le pasó por la cabeza para presentar en su editorial un manuscrito donde, por casualidad, se narraban hechos que estaban aún por llegar. Hay quien dice que el comandante astronauta Neil Armstrong, al leer aquella novelucha de insignificante tirada,
se encogió de hombros sorprendido. Él había sido el primer hombre en pisar la superficie lunar con la célebre frase «Gran paso para la humanidad» sobre la llanura de la Luna. Lo que nadie comprendía es por qué alguien lo había escrito 15 años antes. Ramón Felipe Álvarez del Rey, más conocido por Lester del Rey. Él fue el escritor de esta novela titulada Misión a la Luna. Todavía sigue siendo un misterio cómo Lester del Rey acertó no solo que era la primera vez, sino que también acertó con los nombres tanto de la nave como del comandante que se convertiría en el primer hombre en pisar la Luna. Y al final, y aunque la suerte le sonrió como escritor, nunca quiso aclarar a sus seguidores el porqué de aquella casualidad. Nuestro invitado quizás nos dé la respuesta. Pues vamos con otro tema, otro de estos temas extraños. Este sí que es interesante. ¿Lester del Rey, escritor español? No, se llamaba Leonard Knapp, era americano, y él se hacía llamar Ramón Felipe Álvarez del Rey, pero porque le gustaba, le sonaba bien, y era muy llamativo el nombre, pero en realidad se llamaba Leonard Knapp, era norteamericano. Era un escritor de novelas pulp, de novelas de estas basurillas, de novelas baratas, pero de la época dorada de la ciencia ficción. Lester del Rey es uno de los grandes escritores de ciencia ficción del siglo XX. Y a pesar de que, incluso a pesar del nombre que se ponía Ramón Felipe Álvarez del Rey, él se hacía llamar Lester del Rey. O sea, era como un seudónimo dentro de un nombre que también era falso. Bueno, era un hombre acostumbrado desde el principio a la fantasía, a las historias, y era un tío muy creativo. Lo que pasa que es que es verdad que nunca lo ha aclarado porque hay que decir la fecha. Él lo escribió, lo que voy a leer ahora, en 1954. Como es bien conocido, Armstrong llega a la Luna en el año 69. El libro de Lester del Rey empieza así. La nave Apollon se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella ascendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de este mundo desconocido. Es fascinante porque no acierta exactamente, pero casi. La misión era la misión Apolo, la nave no, la nave era la Columbia. Entonces no era exactamente lo mismo el nombre, pero el famoso, el módulo, ¿sabes? Que es el águila, el Eagle, es decir, que es el que se posa, pero en realidad es cierto, es decir, era la misión Apolo 11, con lo cual acierta prácticamente algunos. ¿Qué es lo que ocurre siempre en estos casos? Es decir, la aproximación en los errores son mínimos y sin embargo, los hechos se aproximan mucho a la realidad. Es decir, es un caso que él nunca explicó, pero para él tampoco era especialmente extraño, porque realmente, es decir, hay un fenómeno muy interesante, y es que los grandes hitos de las novelas de ciencia ficción de los años 60, 70, 80 no se ha cumplido ni uno prácticamente. ¿No? Lo que eran los grandes objetivos, estamos fuera de plazo en todos. No han acertado ni uno. Entonces, es sorprendente porque la ciencia ficción, que fuera por estadística, con todo lo que se escribía, tenían que haber acertado mucho más. Yo me acuerdo de un detalle, que lo hablé cuando estábamos preparando uno de los programas nuestros de radio, y surgió este tema. Y una conversación con Jesús Callejo estuvimos hablando en Sevilla, me acuerdo de hace unos años, de un tema que estaba relacionado con esto. Y es que tú te acordarás de las famosas jornadas que hacía la Asociación Don Cecilio. Sí. Bueno, pues ellos eran grandes amantes de la ciencia ficción, los organizadores, y tienen una fantástica tienda de segunda mano de libros, novelas antiguas, todo tipo de literatura y también de discos. Bueno, pues uno de los promotores, que murió desgraciadamente hace unos años, Felipe, era un gran amante de una serie de novelas escritas en España en los años 60, 70, más bien 70, primeros 70, finales 60, que empiezan de una manera muy curiosa. Entonces, tú imagínate una España del futuro, cuando estaba a escribir, que estaba dirigida por la familia Aznar. ¿Sí? Sí, claro, la saga de los Aznar. Entonces, claro, cuando empieza la serie, los Aznar gobiernan España. Entonces es una cosa realmente llamativa y curiosa, es una casualidad, ¿no? Como una catedral, pero que ese tipo de coincidencias pueden ocurrirte de manera simbólica, en un nombre, en un hecho, pero nunca con una precisión tan alta como lo de Lester del Rey. Por eso lo he traído, porque casos de este son los que hay muchísimos y desgraciadamente siempre se nos escapan. Y se nos escapan porque no te fijas en ello, salvo que lo que cite sea extremadamente raro o no forme parte de la historia. Por ejemplo, en el caso de Lester del Rey era una novela de ciencia ficción, pero por ejemplo, en el caso de Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, ¿no?
En 1726, cuando escribe su obra, el famosísimo libro que le hace famoso en Inglaterra y luego en el mundo, dice lo siguiente: se ven en el cielo 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo y su interior dista del planeta central 3 veces su diámetro en el caso de la primera y el quíntuple en el caso de la segunda. Esto lo escribió Jonathan Swift en 1726. El problema es que lo hizo 156 años antes de que Asaph Hall descubriera los satélites de Marte, a los que llamó Phobos, espanto, y Deimos, terror, que era el nombre de los caballos del dios de la guerra de Marte. Otra vez, un escritor acierta de plano sin pretenderlo. Es decir, ¿por qué mete esa extraña historia ahí Jonathan Swift? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué tiene nombre de miedo? Phobos, espanto, y Deimos, terror. Son 2. Los datos técnicos que da son correctos. Y hay también algo de Julio Verne. Julio Verne sería para aburrir. Julio Verne, toda su obra está llena. Lo que pasa que, claro, como había que elegir algo, pues lo he decidido centrar un poquitín en la Luna, pero podíamos estar durante muchísimo tiempo. Empiezo, por ejemplo, ¿no? El mejor lugar para el lanzamiento, hablamos de la obra de la Tierra a la Luna, escrita en 1865. Atención aquí a 2 detalles. Julio Verne escribe la novela cuando está acabando la Guerra Civil Americana. De hecho, la publica nada más terminar. Eso significa que está hablando de un Estados Unidos hecho polvo. Y en concreto, el lugar del que habla forma parte de los estados derrotados y estaba literalmente molido, empobrecido, arruinado y en quiebra. Bien, leo un momento. El mejor lugar para el lanzamiento se pensó que debe estar situado entre los 28 grados al norte del Ecuador y los 28 grados al sur. Florida era pues el lugar idóneo. Bien. De Florida salen. La estación de la Fuerza Aérea Cabo Cañaveral, que fue llamada durante un tiempo Cabo Kennedy, es una instalación del 45 Batallón Espacial del Comando Aeroespacial de Estados Unidos. Tiene su sede en la base aérea de Patrick. Y la localización de Cabo Cañaveral está exactamente a 28 grados de latitud norte en Florida. Eligió el mismo punto de lanzamiento la NASA que había elegido Julio Verne para disparar, porque es un cañón en la novela de Julio Verne, su nave hacia la Luna. Pero ahora fíjate los detalles. La nave se llama Columbia. La nave de la NASA se llama Columbia. Sus paredes de aluminio tienen 20 centímetros, 30 en la NASA, en la Apolo 11. Hay 3 tripulantes en los 2 casos. En ambos casos tardan 4 días, 97 horas. La velocidad a la que va la nave de Julio Verne es prácticamente igual que la velocidad del Apolo 11, porque va a 40.000 km por hora y el Apolo 11 fue a 38.800 km por hora. El navegante de la nave de Julio Verne se llama Michael Nicholl. ¿Pero sabes cómo se llama el navegante del Apolo 11? No. Michael Collins, es el mismo nombre al revés. Déjame que ponga un poquito de música porque me tienes apabullado. Luego, Carlos, te voy a preguntar, y nuestros oyentes también, se me caen hasta los auriculares. Sigo. ¿Sigues? El coste fue 12.112 millones de dólares en el caso de Julio Verne, cuando en realidad costó 14.400, está muy cerca. Iba a decir que casi al cambio coinciden. Y lo interesante, que esto sí que es más absurdo todavía, es que para buscar un lugar punto idóneo de seguimiento de la nave, Julio Verne se le ocurre otra cosa que instalar un telescopio de seguimiento en las montañas rocosas, que era territorio indio totalmente salvaje, en manos de apaches en aquella zona, y que coincida a la perfección con el telescopio de Monte Palomar, que es de Recosas, sí, ahí en medio del territorio indio del oeste. Por cierto, hay algo más interesante, que es lo que llamamos de las anomalías de circunstancia. La nave de Julio Verne ameriza en el Océano Pacífico. En realidad, donde tenía que haber caído el Apolo 11 no era allí. Habían elegido un lugar con tiempo estable a 1.500 kilómetros al sudeste de las Islas Hawái, que era el lugar donde tenía que tomar contacto con nuestro planeta. Sin embargo, hubo un problema. Hubo una tormenta. Entonces la tormenta hizo que finalmente el lugar de aterrizaje donde la cápsula del Apolo 11 fue recogida por el SS Hornet, un portaaviones norteamericano, estaba, atención, a 4 millas del punto de Julio Verne, en el planeta Tierra entero, para elegir el mundo.
flipando, dice, con lo que cuenta Carlos, alguien que nos escucha de Argentina y un montón de oyentes desde España y fuera de nuestro país. ¿Quieres algo más raro? ¿Todavía tienes más? Sí, no, una cosa más rara todavía, mira. Vale. Para lo que hemos hablado al principio, ¿cómo se localizan estas cosas? ¿Por qué sabemos que hay muchísimos casos que no vemos? Porque es imposible, ni siquiera con el mundo de Internet. Bueno, ahora de hecho es casi más complicado, porque hay demasiada información, hay sobreinformación y es difícil detectar ya incluso las fechas exactas. Fíjate lo de los Simpson, puede ser manipulado para poder alterar la fecha, incluso en un mundo actual. Se tardó muy poco en localizar que lo de los Simpson era un fake claramente hecho por la propia Fox, pero sin embargo juegas con una ventaja, que es que la transmisión de Internet de las noticias, aunque sean falsas, es tan rápida que probablemente esto quedará como una leyenda urbana eterna, nunca la vas a quitar ya de la mente popular. O sea, aunque todo el mundo sepa si quiere investigar lo que es falso y tardas en Google exactamente un minuto, tecleando la palabra fake, Simpson, Trump, ya sabes que es falso, porque es lo primero que te sale. Dice, ¿cómo se hizo la falsa? Bueno, pero sin embargo, vas a ir dando vueltas. Pero hubo un tiempo en que Internet no existía. Lee una noticia publicada en el Boston Globe de Estados Unidos el 26 de agosto de 1883 por Samson, que era el redactor jefe. Dice, 36.000 muertos tras la erupción de un volcán en la isla asiática de Pralape. Dices, bueno, ¿y qué pasa? Pues que un día después, el 27... Esto lo había escrito sin saber qué ocurría. Murieron 36.417 personas en la detonación del Krakatoa, que fue la mayor explosión volcánica del siglo XIX. La explosión fue tan gigantesca que las cenizas llegaron hasta Londres y, bueno, sabéis que el impacto la explosión se oyó a miles de kilómetros de distancia y gente que estaba a 40 kilómetros a la redonda quedó sorda del estruendo y, bueno, pues la altura de la ceniza alcanzó 80 kilómetros. Dices, bueno, ¿y cómo lo sabía el anterior? ¿Cómo lo sabía? ¿Y cómo sabía que eran 36.417 y el hijo 36.000? Nunca lo supo aclarar. Nunca se ha sabido. Mucha gente, Jesús, nos está preguntando explicaciones. La das de... estaba leyendo aquí que nos escribe Jesús también. Carlos, no te vas a tener que dar muchas explicaciones. ¿Te quedas un ratito más para seguir asombrándonos? Sí. ¿Vale? 900-137-137, nuestro teléfono. Jesús nos escucha desde Orlando, sitios por donde tú vas de vez en cuando, ¿no? Bueno, Orlando hace un calor. Y te manda recuerdos. Vale. 2:58, todavía tenemos mucho que contaros. Llegan las noticias de las 3, enseguida regresamos, las 2 en Canarias. No perdeos la segunda parte del programa. Si lo que está contando Carlos Canales es increíble, ya veréis lo que nos cuenta Miguel Ángel Ruiz acerca de conspiraciones. Este es el Espacio en Blanco, enseguida regresamos. Esta noche, en Espacio en Blanco... Esto que prácticamente ni siquiera se plantea en películas de ciencia ficción, es un proyecto secreto de los militares, ¿no? Pero es que como eso hay mucho más. Están trabajando en antigravedad, con lo que se llaman materias exóticas, que lo que puedan hacer, digamos, es vencer la atracción gravitatoria del planeta y con ello lograr nuevas formas de propulsión. Espacio en Blanco. Buscamos respuestas a los misterios de los hombres y las mujeres del siglo XXI. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.